ñen. El ñen está interrelacionado con todo lo que es la naturaleza y por tanto el espíritu se expande hacia todo lo universal. No puede ser el ñen separado del puyi. O sea, es un complemento muy profundo a la espiritualidad, la interrelación universal del ser. A nosotros algo nos había quedado claro, usted siempre nos está explicando y siempre está poniendo énfasis en eso, pero era necesario hacerle esta pregunta para esto. Ya, no se entiende. Y bueno, y lo último es algo un poco más, aparte de todo lo profundo, es de cuántas formas ustedes se pueden referir a la tierra, en palabras, digamos. ¿Cuántas formas de decir tierra, así como nosotros tienen en Mapudungun? ¿Cuántas formas de nombrar la tierra? ¿O solo Mapu? Solo Mapu. No hay más formas. No, Ese punto es muy importante para nosotros también. En su dimensión es solo Mapu. ¿La palabra Maipú viene de Mapu? No, ¿No? no. ¿Y Pudahuel? Puzahuil es como decir los pantanos o lugar. Por el vuelo, eso no tiene Bueno, que ver con... de Pu, los, Sawi, pantano, y Hue, lugar de pantanos. Lugar de los pantanos. Bueno, pues querida la mía, eso sería por el momento, porque luego le vamos a estar preguntando más cosas y Rume Mayum. Ya, que